Hola, soy el profesor Martín Linares Chavarría, el profe 7. En esta ocasión vamos a ver sobre la violencia, pero que también es un pecado. Vamos a ver que el pecado se da también en la violencia, respondiendo al ciclo de videos que estoy realizando sobre cómo hacer frente a la violencia en nuestro país. Bien, ya sabes. Sigue estos videos para que puedas reforzar el tema en tus clases. Primero vamos a ver nuestra realidad. Observamos en nuestra realidad que hay una violencia personal. Por ejemplo, el cutting, el hecho de que el mismo persona se pueda autolesionar, ¿no? El cutting es una autolesión donde se corta el brazo, la pierna, una parte. Eso también es violencia y es una violencia personal. Vemos también la violencia familiar, ¿no? La violencia entre padres, de padres a hijos, de hijos entre hermanos, etc. También vemos en nuestra realidad la violencia escolar, el bullying, ciberbullying, el acoso entre estudiantes, de profesores a estudiantes, entre el mismo personal estudiantil. Entonces, hay violencia en el colegio también. Y también vemos la violencia social, estructural, ¿no? Hemos tenido protestas, ¿no? Está bien la protesta, pero no cuando hay violencia de ambas partes, de la policía, de los protestantes. Eso es también un pecado. La violencia personal, familiar, escolar, social es un pecado. Y lo vamos a ver ahora por qué es un pecado y cómo podemos tener en cuenta que hacer frente a esta violencia. Primero, para hacer frente a este pecado, hay una exigencia, ¿no? Es el reconocer que hemos pecado. Si nosotros queremos cambiar esta realidad de violencia, debe haber un reconocimiento del hecho malvado, malo que hemos realizado, ¿no? Hay que reconocer que también la violencia es un pecado. Esto supone dos cosas muy importantes, el reconocer nuestros pecados. Es la conciencia. Dios nos ha dado la conciencia para poder darnos cuenta que hay un pecado en nosotros, hay un pecado en la sociedad y otra la certeza de la redención. Tenemos que darnos cuenta de que estamos pecando, ¿no? Si queremos cambiar la violencia, tenemos que enseñar a nuestros hijos a tomar conciencia de nuestros actos y también la certeza de la redención. Entonces, muy importante tener en cuenta estos pasos para vencer la violencia. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, ¿no? Es una falta que no nos acerca a Dios. Es la falta al amor verdadero con Dios y también para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes, a ciertos vicios, ¿no? Este apego perverso, este alejamiento de Dios hiere la naturaleza del hombre y atenta contra toda la solidaridad humana, ¿no? Entonces, el pecado es un acto contra una palabra, un acto contra un acto, un deseo contrario a la ley eterna, decía San Agustín. El pecado también es una ofensa a Dios, como manifiesta en el Salmo, ¿no? Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Es el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y nos aparta de Él, nos aparta de nuestros corazones hacia Él.
como el primer pecado es la desobediencia, esa rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, ¿no? Entonces, es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo va a vencer, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. La incredulidad, el rechazo y burla por parte de los jefes y los pueblos, debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, esa violencia que hay en las protestas, por ejemplo, tanto de los agresores como los agredidos, etcétera, ¿no? Entonces, es un acto contrario a la razón, que no nos permite acercarnos a Dios. Hay una diversidad de pecado. La variedad del pecado es grande. La estructura contiene varias listas, ¿no? La carta a los Gálatas opone a las obras de carne al fruto del Espíritu, ¿no? Las obras de la carne son la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas entre uno y el otro, divisiones, envidias, embriagadez, orgías, cosas semejantes sobre las cuales eh, hay que no nos lleva a ese reino de Dios, ¿no? Entonces se puede distinguir entre eh, los pecados según su objeto, como todo acto humano o según las virtudes a las que oponen por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebranta. Entonces, se puede agrupar también según lo se refiere a Dios, al prójimo, a sí mismo, ¿no? Podemos hablar de que hay un pecado contra Dios, un pecado contra el prójimo, un pecado contra sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el autolesionarse. Entonces, se les puede dividir pecados espirituales y carnales y también pecados de pensamiento, palabra, acciones, omisiones, ¿no? Muy importante tener en cuenta estos pecados. Dentro de la gravedad del pecado, podemos ver que hay un pecado mortal y un pecado venial, ¿no? Entonces, es importante hacer esta diferencia para poder entenderlo. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por la infracción grave de la ley de Dios, porque aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, refiriéndolo a un bien inferior. Es el pecado mortal que nos aparta de Dios. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, la solidaridad. Necesita entonces una nueva iniciativa de misericordia de Dios y una conversión de corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Es por eso que nosotros queremos vencer el pecado, tenemos que haber una conversión, como hace un momento lo acabamos de hacer. Para que un pecado sea mortal, se requiere tres condiciones. El pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, ¿no? La materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico, ¿no? Por ejemplo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, etcétera, ¿no? El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Esto presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, ¿no? O sea, sé lo que estoy haciendo, de su posición a la ley de Dios y a la ley divina y a la ley, este, la ley de nuestras leyes peruanas, ¿no? Implica un consentimiento suficiente deliberado para hacer una elección personal, para hacer el mal. La ignorancia también afecta y el endurecimiento del corazón no disminuye, sino que aumenta el carácter voluntario del pecado, ¿no? La ignorancia voluntaria puede disminuir y aún excusar la impunidad de una falta grave, pero se supone que nadie
ignora los principios de la ley moral que están inscritos en el corazón mismo del hombre, en la conciencia misma del ser humano, ¿no? El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privacidad de la gracia santificante. Por otro lado, tenemos el pecado venial, ¿no? Cuando se observa una materia leve, a medida prescrita por la ley moral o la ley civil. Cuando se desobedece a la ley moral es una materia grave, pero pleno conocimiento y sin entero consentimiento, ¿no? Entonces es más leve este pecado venial. El pecado venial va a debilitar la caridad, pero imaginémonos, por ejemplo, uno roba un día, otro día, y así se va debilitando esta, este ámbito de la caridad humana. Entraña un efecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y de la práctica del bien moral, impide el progreso de una sociedad. Por eso el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal y así nos va alejando de Dios. Todo pecado, ¿no? Será perdonado a los ojos a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, nos dice en el Evangelio. Entonces es muy importante, evitemos la proliferación del pecado, ¿no? Entonces esa proliferación es en nosotros, que nos lleva a unos la repetición constante y se convierte en un vicio, ¿no? Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen o también pueden ser referidos a los pecados capitales, que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano, ¿no? Llamamos así a los pecados capitales, ¿no? A la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza, ¿no? Esta soberbia que uno tiene, ¿no? En que, no, yo no tengo el pecado, incluso puede decir, ¿no? La soberbia, la ira que está más metida en nuestras familias, en nosotros mismos, esa ira, esa envidia que nosotros estamos cometiendo uno con el otro, la avaricia que no nos permite ser solidarios con los demás, la lujuria que solamente pensamos en esos vicios, la gula que no pensamos en compartir, esa pereza que, por ejemplo, en el Perú, llego siempre tarde. ¿Y por qué llega siempre tarde? Me quedo dormido, ¿no? Entonces, el pecado es un acto personal, pero tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros, ¿no? O sea, no solamente es personal, también puede ser social cuando participamos directa y voluntariamente. Por ejemplo, en una marcha, ¿no es cierto? Yo puedo ir a la marcha, pero si yo veo que están tirando piedras y sigo ahí, soy parte de ese pecado estructural, ¿no? Social, porque estoy participando voluntariamente ahí. Porque también están ordenándolos, aconsejándolos o alabándolos o aprobándolos. Hemos visto videos de cómo en el colegio los chicos animan así, jálale, pégale. ¿Se dan cuenta? Es un pecado personal y social, ¿no? O protegiendo a los que hacen el mal. ¿Quién ha sido? Nadie dice nada, ¿no? Así el pecado se convierte a los hombres en cómplices unos de otros. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestro país? Porque somos cómplices unos de otros, ¿no? No vemos al otro como un hermano, no es el otro yo, ¿no? Hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia cuando está ese pecado. Los pecados provocan situaciones sociales e institucionales contrarias a la bondad divina, la bondad de la persona. Las estructuras del pecado son la expresión y efecto de los pecados personales. Por eso que es muy importante entrar en esa eh, misericordia de Dios para hacerle frente a los pecados, a la estructura del pecado. Esa estructura de pecado son situaciones sociales
contrarias a la ley divina, contrarias a la dignidad humana, contrarias a los derechos humanos. Entonces, eso supone, ¿no es cierto?, que nosotros nos acojamos a la misericordia de Dios, ¿no? El Evangelio es la revelación en que Jesucristo nos dice que es misericordioso con los pecadores, ¿cierto? Dios te ha creado a ti, ¿no es cierto? Y es Él el que nos salva. La acogida de su misericordia exige en nosotros entonces la confesión de nuestras faltas, el reconocimiento que hemos pecado, porque ese pecado se vuelve pecado social, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es el que va a ser perdonado por Dios y purificado de esas injusticias, ¿no? Ya lo confirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestros corazones y conferirlos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si queremos vencer la violencia, tenemos que reconocer que esa violencia es un pecado. La conversión exige el reconocimiento del pecado. Ah, no, eso es normal, ¿no? Que roben ya es normal. Estamos normalizando el pecado. Tenemos que reconocer el pecado. Se supone el juicio interior de la propia conciencia y está puesto en la comprobación de la acción del Espíritu Santo de la verdad en la intimidad del hombre. Llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva, de la gracia y del amor. Así nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él nos da, Jesús nos da esa misericordia, ¿no? Y vemos también en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es por eso que podemos nosotros vencer el pecado, ¿no? Reconociendo ese pecado, ¿no? Podemos vencer la violencia reconociendo que es un pecado. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Ya sabes, puedes seguir viendo el video de la secuencia que estoy realizando sobre cómo vencer la violencia en nuestro país, ¿no? A través, reconociendo nuestros pecados, con nuestras virtudes, con nuestra libertad, con nuestra justicia, ¿no? Muchas gracias, ya sabes, suscríbete y dale like a este video. Gracias.